convivían en una habitación, los papás, los niños y demás. Entonces, del excedente de materiales y de recursos, de esta cuota mínima, que es equivalente a un alquiler, nos permitió construir habitaciones. Simple, tal vez eran 3 paredes porque ya existía la medianera, la del final de la casa. Pero eso generó muchísima satisfacción. Y por último, dentro de las respuestas que damos en esto, es los núcleos húmedos para el acondicionamiento de los cuerpos de baño, de cocinas, que en muchos casos era tanques de reserva o sanitarios o readecuación y puesta en funcionamiento. La verdad que estoy convencido que cuando hablamos de políticas de Estado, es fundamental la convicción. Claro que no dependen de un intendente para nada, sino de un equipo convencido que podemos hacer las cosas, que si nos dedicamos de una manera seria, como en la vida misma, como en una familia, los resultados llegan, se obtienen y la respuesta de la gente es increíblemente buena. No tenemos tasa de demora en el cobro de estas cuotas y le reitero que son cuotas. Como un alquiler que a muchos se les hace pesado, pero que en la realidad, cuando ven la vivienda construida y que ya hay muchos que la están habitando, estas 16 más 14, 30 ya la están habitando, dejaron de ser vivienda para transformarse en hogar. Y no hay nada más gratificante para los que nos toca estar en política que ver cómo la vida se desarrolla en esas viviendas, en esas casas, en esos hogares. En esta situación nos encontramos en esta ciudad. Es pequeña, la realidad con la provincia y con la nación a veces se hace más difícil y burocrática, como decía Diego, pero no desistimos en la presentación de proyectos, no desistimos en la concreción de los mismos y a la espera de que se reactive y se normalice esta situación económica. Así todo no quedamos de brazos cruzados y esto es lo que hicimos y nos dio resultado. La verdad que la transformación y que la gente crea en que se pueden hacer las cosas, creo que es el capital más importante que hemos ganado en estos 36 meses desde la creación de la Dirección de Vivienda. Nada más. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, ahora cerrando el panel, Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen. Siempre Trenquelauquen aparece en estos paneles. Nosotros en Tejido ya lo hemos hecho hablar varias veces a Miguel, pero es un ejemplo a seguir. Así que bueno, un placer escucharte, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Trenquelauquen para contar el caso Trenquelauquen. No sé si de éxito, pero es un caso. Yo soy exintendente, dejé el 10 de diciembre, así que no quiero chorear el título. Corrijan, por favor. Ahí. Mandato vencido. Mandato cumplido, no vencido. Sigue el intendente actual, es una persona muy joven, 32 años, formó parte de nuestro equipo, así que seguimos empujando. Yo quiero centrarme en algunas cuestiones puntuales de Trenquelauquen para que se entienda. Trenquelauquen, para los que no lo conocen, una ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires, a 450 kilómetros por la Ruta 5. Es una ciudad que tiene algunas particularidades desde el punto de vista urbanístico. Respeta el trazado original del diseño del ingeniero Wisoki cuando se fundó Trenquelauquen en 1876. Está prácticamente en su totalidad hecha con avenidas, con ramblas, producto de que por ahí circulaban los ejércitos. Ese diseño se ha mantenido a lo largo de la historia y hay ordenanzas que nos obligan a mantener el trazado original con algunas variantes, con una ordenanza de macromanzanas que cada una calle con rambla de 30 metros tiene que haber 2 de 20 con rambla más angosta y eso se sigue manteniendo. Es un municipio, lo digo, espero que nadie se ofenda, casi soviético, porque todo lo hace la municipalidad, todos los servicios públicos los hace la municipalidad, hospital municipal de alta complejidad, 6 jardines maternales, 7 museos que guardan el patrimonio de las campañas al desierto, de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Somos capital provincial de los murales. Bueno,
¿Qué quiere decir? Lo notarán, los trenquelauquenses somos orgullosos de nuestra ciudad. Y esto que yo les vengo a contar es el producto de una historia política de Trenquelauquen, que no es lo habitual en general, de continuidad institucional y aún con cambios de políticas partidarias, las grandes políticas de Estado se han mantenido y es lo que ha permitido avanzar a un ritmo quizás un poco superior al de otras ciudades. Yendo directamente al tema urbano, viviendas y demás, yo les hago un raconto de algunos instrumentos que se han diseñado a lo largo del tiempo y que nos han sido útiles. Allá por el año 1994 se crea una ordenanza de círculo cerrado de viviendas municipales, año 1994. En el año 99 se hace el primer plan estratégico de Trenquelauquen, que ya había definido en aquel entonces que el crecimiento futuro de la ciudad era hacia el sector noroeste, año 99. En el año 2009 se crea la ordenanza de plusvalía, que después se le maquilló un poco el nombre porque generaba algún prurito. Yo soy radical. El intendente que pone a funcionar la ordenanza de plusvalía era un intendente histórico del radicalismo, el doctor Barracha, que después vino kirchnerista con el radicalismo transversal, pero la historia es que en el año 2009 se genera la ordenanza de plusvalía, que luego dio origen en la provincia de Buenos Aires a un instrumento legal que es la Ley 14.449 de Ley de Acceso Justo al Hábitat, tomando algunas de esas cuestiones. No fue un invento del Gordo Barracha, lo acerca la propuesta a un arquitecto Galeazzi, que vivía en Moreno, que vivía después en Trenquelauquen, tomada también por el director de planeamiento, el arquitecto Prieto, y se le da forma a esa ordenanza que se llamó finalmente de contribución por mejoras, aunque en la práctica nosotros contribución por mejoras en Trenquelauquen hablamos de otra cosa, pero eso tiende a confundir un poco. Luego de eso, esto tuvo un sentido, no era solamente una cuestión de urbanismo. De buenas a primeras, llegan a Trenquelauquen 423 casas del Plan Federal 2 y no había dónde ponerlas. Y la cosa es, ¿dónde las ponemos? No nos podemos perder las 427 casas. Y ahí se genera la plusvalía, por una necesidad también, que tiene una dinámica propia, que hubo que acelerar los procesos de loteos privados para poder captar la plusvalía. Eso se hizo en aquellos barrios o aquellos vacíos urbanos más cercanos al área urbana. Se descremó parte de la ciudad donde ya había servicios. Esto también es importante por algunas cuestiones conceptuales de la plusvalía. Aclaro que yo soy médico, no soy arquitecto, pero tuve que aprender todo esto. Bueno, se construyeron las 423 casas de Plan Federal con un detalle que no es menor. Las hizo la municipalidad por administración y por cada 3 casas que cobraba, perdón, cada 2 casas que cobraba hacía 3. Y eso fue el núcleo fundacional del relanzamiento de la ordenanza de círculo cerrado de viviendas municipal, que no es un tema menor que después habría que desarrollarlo un poco más en profundidad. Años después se hace una readecuación del código de zonificación, un tema que es trascendente para que todo esto fluya. Y en el año 2010 también se contrata a la Universidad de La Plata para hacer el plan director de la ampliación urbana. A todo esto, la municipalidad había empezado el proceso de compra de tierras. En la ampliación urbana, la futura ampliación, esa zona noroeste del plan estratégico del 99, la municipalidad compra primero 50 hectáreas, luego permuta 20 hectáreas más por otra tierra en un campo, y otra permuta más de 90. O sea, en un año la municipalidad adquirió por diferentes procesos 90 hectáreas propias. Pero para eso había que darle un plan director. Ese plan director, que está diseñado a 30 años, contenía la zonificación de 200 hectáreas en total, entre residencial 3, reserva de completamiento de trama, reserva de ampliación urbana, etc. Pero lo hizo la universidad. No lo hicimos nosotros. Se contrató a una universidad pública para que
haga el plan director, que se mantiene y se cumple a rajatabla, que es fundamental esta cuestión. En el año 2010 también se hace la ordenanza del Fondo Municipal de Tierra. Yo era concejal de la oposición, por ahí se mencionó. Mi bloque estaba en contra de aprobar la ordenanza de plusvalía y yo voté en contra de mi bloque, como corresponde. Porque hacía falta, porque era lógico, porque no era un capricho. El que vende un lote o vende un macizo, mis cálculos dan que multiplica por 10 el valor original de la tierra. Y es una decisión política hacia dónde crece la ciudad. Entonces, si la ciudad no crece para el sur, el que tenía una chacra en el sur, no la va a poder lotear. Pero sí el que la tiene en el norte. Pues entonces, si eso valía $10.000 la hectárea y ahora vale $100.000, algo se tiene que apretar el Estado porque además hizo muchas cosas para que la ciudad crezca. Por eso el concepto de plusvalía, creo que ya se discutió y se escuchó por aquí, es absolutamente fundamental. Y después, hace 2 años, implementamos otra ordenanza que es Tu Lote, Tu Casa, que fue un enorme desafío porque decidimos vender lotes. Porque no teníamos respuesta del gobierno provincial, del gobierno nacional para hacer viviendas y había una necesidad. Dijeron, te van a hacer un caserío. Entregamos 56 lotes, en un año hay 56 casas y la levantó la gente como se hacía antes. Con el amigo, con el primo, con el tío, los sábados, los domingos. Si la pared quedó un poquito torcida, no importa porque es mi casa. Y yo las últimas 52 viviendas de círculo cerrado de viviendas municipal que entregué a los 3 días, y no nos gusta el piso, pero es Pay 4, es de primera, es Alberdi, pero no nos gusta. O sea, lo que debería haber sido algo para ponerte contento, te empezaron a criticar. Los de Tu Lote, Tu Casa, todo contento. Y están las 56 casas. O sea, hay muchas alternativas, muchas herramientas para movilizar suelo urbano, para generar viviendas y, por supuesto, yo voy ahora, trato de no extender, uy, ya estoy casi estoy en el horno. Bueno, desde que se aprobó la plusvalía se movilizaron más de 600 lotes urbanos y más de 100 lotes extraurbanos. Los extraurbanos se venden porque no son de interés para programas de vivienda social y eso va al Fondo Municipal de Tierra para obras de infraestructura. Plusvalía, 3 conceptos. 12% de los lotes que salen de la subdivisión quedan para el municipio. La segunda variante, el 20% del valor de los metros cuadrados que más puede construir por un cambio que se autoriza, se monetiza y tiene que pagar el 20%. Y en el caso de que se cambie la zonificación, tributa el 20% del valor fiscal. En realidad no es el valor fiscal, dice el valor fiscal, pero nosotros nunca vendemos eso al valor fiscal, porque vienen con la boleta de ARBA y dicen, esto vale, no. Esto vale eso para ARBA, pero para el mercado inmobiliario no vale eso, sí hay una negociación. Esto en cuanto a una alternativa. La otra que no es plusvalía, que es contribución por mejoras, es donde viene el loteador, que generalmente no tienen recursos económicos, no son IRSA, no son grandes empresarios. Dice, bueno, yo te doy los lotes de plusvalía, quiero que me hagas el cordón cuneta, la cloaca, el agua corriente, el alumbrado público, la apertura de calle, la nivelación del suelo. Se valoriza eso por ordenanza y se canjea obra de infraestructura por tierra. Es la segunda alternativa. Con una salvedad, hay que tener cuidado de no acelerar ese proceso, porque si se acelera ese proceso, se genera un problema financiero muy grave, cosa que a nosotros nos pasó. Yo heredé cuando inicié la gestión, se debían 200 casas para terminar de círculo cerrado y 36 manzanas de infraestructura. Me dije, che, pero ¿y esto cómo lo pago? Pero tenés 600 lotes para... Sí, tengo un capital maravilloso, pero la infraestructura la tengo que pagar de contado. ¿Qué negocio? O sea, no teníamos un problema económico, teníamos un problema financiero. Entonces hay que tener cuidado de no acelerar los procesos de plusvalía y tener claro para qué es la plusvalía. Si se la ve como un negocio para el municipio, para juntar plata,
hay que tener cuidado. Si la vamos a usar con criterio para ordenar el territorio y desarrollar de manera armónica la ciudad, es otra cosa. Ojo con engolosinarse con la plusvalía, porque después vienen estos problemas. Así que un poco de equilibrio. Para ir acelerando, ya les dije lo de la compra de tierras. En total, en estos años se han hecho, por lo menos en los 8 años de mandato, entregamos 400 viviendas de programas nacionales y provinciales y se entregaron 280 viviendas de círculo cerrado de vivienda municipal, que solo es posible cuando hay estabilidad económica. Lo dijiste vos recién. Ahora les voy a dar el caso porque también se mencionó por ahí. Temas a tener en cuenta breves porque dan para un desarrollo profundo cada una. Hay que planificar la ciudad y en el desarrollo, en la planificación, tiene que haber equidad. Hay que pensar para qué y a quién queremos beneficiar. El círculo cerrado de viviendas es muy interesante, pero para capas medias, porque tiene un aporte inicial, que en el caso nuestro es del 30%, y no todo el mundo puede poner el 30% de un valor de una vivienda que hoy puede estar en 25 millones de pesos. O sea, ese recurso municipal va a ir a estar a un sector de la sociedad que quizás no es el que tenemos que atender en primera instancia. Fundamentalmente, completar trama urbana, no hacer salteos para ganar plusvalía y nos quedan las ciudades todas parcheadas y después tenemos otros problemas como el de la conectividad. ¿Quién financia las obras de nexo? Que el caño de cloaca y el de agua pasa, pero después cuando se va a la escala de un poco más arriba, che, la planta de cloaca no da más. ¿Y quién hace el troncal para llegar hasta el barrio? Y nadie quiere pagarlo. Y ahí viene la pregunta, ¿y si el Estado Nacional no va a financiar más, quién lo financia? Nosotros tenemos que hacer un acueducto nuevo en Trenquelauquen, de Marilauquen a Trenquelauquen, 25 kilómetros, vale 5.000 millones de pesos. No sé, pregunto. Temas hay muchos. Un tema para los sectores del interior. Cuando movemos el territorio, se corre la línea de aplicación de agroquímicos, que no es un tema menor. Nosotros tenemos una ordenanza donde a 300 metros no se puede fumigar en el límite urbano. Si yo corro la línea, viene el propietario del campo y me dice, ahora me jodiste. Y ahora no puedo fumigar más. Entonces, ojo, porque esto es como el Shenga. Cuando tocaste algo, se te desacomoda por el otro lado. Por eso que es muy importante el Consejo Deliberante y lo que viene a hacer toda esta regulación de ordenanzas y demás, cosa que en el interior es más raro, pero en el conurbano lo hemos visto, es el negocio. Yo te apruebo el loteo, pasá por casa que está. Acá es todo, esto le da transparencia también a la gestión del Estado. Se habló de densificación, todo un tema, porque nosotros estamos acostumbrados un lote tu casa. Entonces vamos a hacer propiedades horizontales. Ok, pero la propiedad horizontal, si la familia crece, ¿a dónde la ponemos? Yo te doy un departamento de 2 ambientes, pero si tenés 7 chicos, ¿dónde los pones? Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la tipología de casa, formato, construcción tradicional, steel frame, wood frame, panelería. Recién la gente de Mendoza, nosotros fuimos a ver un barrio en Mendoza, en Alvear. 9 de la mañana, 0 grados en la calle, entramos a la casa, estaba hecha con panelería, de panelería ZIP. La casa estaba calentita y no tenían un solo calefactor. Digo, tipología, diseño. Yo digo, a veces los arquitectos te hacen el firulete, cumbrera, techo encontrado. Digo, y cuando hay que ampliarla, ¿cómo la ampliamos? Hay que desarmar medio techo. O sea que el diseño es muy importante y para mí ahí las universidades tienen un rol fundamental. Y la investigación en materiales, tipología y todas esas cosas hay que articularlas entre los que financian y los que estudian. Materiales, hay un montón de... La Universidad de San Martín tiene una unidad de investigación de materiales y no vincula con el Instituto de la Vivienda. Bueno, para poner ejemplos. No me quiero extender más, pero se habló de financiamiento.
financiamiento del BID a los municipios no llegó en su vida. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo financio todo esto? Si el Estado Nacional no va a financiar más nada, los municipios entonces se tienen que endeudar. Pero el municipio va a pedir un crédito, viene, primero te lo aprueba el Ministerio de Economía de la provincia, después te lo manda al Ministerio de Economía de la Nación, nadie te da bolilla, ¿y quién te lo financia? Entonces necesitamos financiamiento, hay que repensar estas cuestiones para el territorio, porque al final del camino el que resuelve los problemas son los intendentes. El gobernador vive lejos, el presidente más lejos todavía, y al que le tocan el timbre es al intendente o a la intendente. Entonces, hay mucho para hablar de esto, cada uno es un título, pero hay que meterle profundidad y se puede. Nosotros hace muchos años hay que darle planificación, continuidad y generosidad política. Acá no es si sos de un palo o sos del otro. Hay que pensar que las ciudades tienen que crecer ordenadas para tener buena calidad de vida. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, espectacular el panel. Vamos a hacer dos preguntitas para cerrar, que viene el próximo panel. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo dejamos a todo. Ahí se anima. Ahí está. Dale. Tenemos también a Mario por Zoom. Buenas tardes, muy interesante todo. Para provocar un poco, voy a hacer una pregunta a tono con los tiempos. Todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que regular el uso del suelo. Muchos estamos de acuerdo con subsidiar la demanda a sectores vulnerables o con subsidiar la oferta de construcción a clase media para abajo. Les pregunto a ustedes, porque creo que muchos contestarían que sí, pero ¿el Estado tiene que construir viviendas? La experiencia me parece que en el total de la Argentina ha sido bastante mala en el promedio. ¿O tenemos que ir a otros instrumentos? No sé quién se anima. Yo me animo, pero... Está bueno. Yo creo que sí, que el Estado tiene que construir viviendas, solamente quién. Yo creo que el nivel de cercanía es muy importante. Yo creo que hay que... A ver, la experiencia nuestra. Las empresas constructoras al interior no van. No les conviene. La Argentina es mucho más que la capital y los grandes centros urbanos. Entonces digo, yo veo la realidad nuestra. Las grandes empresas no van, no les conviene, tienen cuestiones de logística. ¿Quiénes pueden construir bien? Los municipios. Pero tiene que haber control, porque si no hay control, entonces pasan también cosas. No se puede depender de que, bueno, seguramente son todos buenos. Como decía alguien, los muchachos son buenos y los controlamos son mejores. Bueno, esto también. Yo digo, se puede construir más, no lo dije. Hay que pensar en algún sistema constructivo casi de autoconstrucción modulizable, donde vos te dan el kit, los escritorios ya vienen, te dan la llavecita Allen, los tornillos, la madera y armás viene el instructivo. No digo que sea tan fácil, pero con asistencia del municipio se pueden lograr ciertas cosas. Como era antes también, había autoconstrucción. Se puede abaratar el costo, pero hay que pensar en tipo de materiales, logística, industrialización, tiempos de obra. Una vivienda que tardamos 1 año y medio en hacerla contra una que tarda 3 meses, qué sé yo. Por eso digo, para mí tiene que haber, no es el único mecanismo, los consorcios urbanísticos no los hablamos, hay un montón de alternativas, no es que solamente el Estado tiene que hacer, pero no puede quedar afuera. Esta es mi opinión. Coincido plenamente, porque la eficacia del control, el estar ahí, la industrialización, la normativa general, en las leyes y en la construcción, hacen que abarates muchísimo los costos, pero muchísimo. ¿Puedo? Sí, obvio. No, para complementar, y no quiero hablar en nombre de todos los municipios, porque cada municipio es un mundo, pero yo diría no necesariamente. En términos de la oferta de vivienda, no creo que sea el único camino, y menos en un país con este nivel de déficit. El otro día veía la lista de la vivienda social que quedó parada, que se hizo con déficit fiscal y con emisión monetaria, es una barbaridad. Y los túneles que quedaron, yo tengo uno. Y la verdad que uno como intendente lo agarra, pero después cuando te pones como argentino y como economista decís, qué barbaridad, 20 túneles juntos en el AMBA cuando no había un mango y se hicieron todos con la maquinita, ¿no?
Entonces, si no ordenamos la macro, también es difícil que tengamos crédito, cosa que es clave para la vivienda, ¿no? Entonces ahí digo, creo que sí, el Estado tiene que tener una política de vivienda, no necesariamente construir viviendas. Y esa política de vivienda puede generar vivienda asequible en términos de que la posibilidad de compra sea mucho más accesible que la que te da el mercado, en algunos casos, y en otros confiar también bastante más en el rol del sector privado, que puede complementarnos muy bien, logrando, digamos, precios muy competitivos en función también de que la macro se acomode y que haya un poco más de trabajo y que el crédito ayude. Total, claro, exacto. ¿Es posible apalancar la inversión del Estado a partir de justamente crear un programa, por ejemplo, de subsidios u otro tipo de mecanismo y no construir, no entregar vivienda construida y terminada? Vivienda asequible. Claro, claro. ¿Puedo agregar un ejemplo? Ah, perdón. No, no de viviendas, porque alguien mencionó ahí el tema de los terrenos, que nosotros no lo hicimos, pero se puede hacer. Si vos tenés un pack de lotes, podés sacar a licitación a un valor el primer pack y con ese valor que está por encima de tus costos, sacás uno segundo y uno tercero entre esos decrecientes que finalmente permite subsidiar al de menor recursos. ¿Está? Y el que pagó más caro le sigue saliendo más barato que ir al mercado inmobiliario a comprar uno a valor pleno. Entonces digo, hay muchas alternativas, hay que usar el ingenio, ¿no? Pero Fernando, Mario. Sí, dale, Mario. sí, perdón, no habilité el micrófono porque como estoy a espalda quizás no me veías que levantaba la mano. Pero creo que hay un equilibrio a buscar entre, por ahí lo que plantea Miguel, lo que dice Diego, pero en el fondo yo creo que la posibilidad real de construir por parte del Estado la vivienda es muy difícil de sostener, sea en cualquiera de los tres niveles del Estado. Claramente es el municipio, ya hay una tendencia en el urbanismo que el gobierno, no sé eso cuándo ocurrirá, si ocurre, pero el gobierno local va a terminar siendo el más fuerte de los gobiernos algún día, que son los municipios. Eh, pero hoy por hoy, si tenemos la academia, las ciencias que nos ayudan a tener estos sistemas constructivos, a estudiarlos permanentemente y que otros los ejecute, el Estado por ahí le queda un rol muy importante y no menor, que es amalgamar todas esas sapiencias y voluntades y sobre todo tener el contacto con la demanda. Volvemos a lo que en algún momento planteaba, que eh, es identificar la necesidad del que puede pagar, el que no puede pagar, pero para que termine de cerrar el círculo virtuoso, necesitamos financiamiento y eso generalmente viene de la banca. Si después ustedes googleen el caso de Malmö en Suecia en los 90, que fue una ciudad pequeña, destruida por una crisis económica grande y cómo se rehizo, y gran parte del motor económico fue la vivienda, pero claro, a partir de un financiamiento que no lo ponía el Estado. Si nosotros podemos tener la posibilidad de recurrir a la banca o a otros sistemas que se emparden con la banca, donde podamos acceder a una vivienda como en México, una tasa del 2,5 para quien le cuesta mucho pagarla y del 4 y decimales para el que puede pagar más. Fíjense ese escenario versus el que nosotros tenemos desde hace décadas acá. Entonces, yo creo que hay que tratar de buscar el equilibrio y no tener la idea de que es responsabilidad del Estado construir las viviendas. Es un conjunto social. Buenísimo. Hay una pregunta más, última pregunta. Te levantaban la mano, así que si quedaste Marcelo y hagan las dos puntas y Hola. responden. Quería hacer una consulta, capaz que más puede estar relacionada con Trequelauquen para experiencia de lo que fue capaz una política nacional de vivienda, que también en el panel anterior se habló que es importante tener, que fue capaz el Procrear 2013, 2014, 2015, que fue muy diferente al último, y que me parece que es una buena vinculación que tendría que tener el Estado Nacional provincial con el local, porque yo también vengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, y fue buena experiencia para los beneficiarios, pero para aquellos que después no fueron beneficiarios fue una mala experiencia
en relación a los términos de los costos del suelo. Al no tener una vinculación el municipio con los otros dos estados, generó una suba exponencial de los lotes que hoy hace que sean inaccesibles, por más de que el municipio hoy no tiene una política muy clara sobre el tema. Pero me parece que quería ver si tuvieron una experiencia, cómo lo pudieron desarrollar y si fue beneficioso o no. Sí, quiero hacer una una aclaración porque me pasé de rosca en una cosa. Cuando yo digo que el Estado municipal tiene que construir vivienda, no quiere decir que tiene los albañiles municipales. A eso voy. Organiza la contratación y demás de pymes locales y demás, no que los albañiles son municipales, les digo, porque si no tiene que tener una dotación de... Compra los materiales. Claro, exactamente, la gestión, digo. En el municipio soviético, en una de esas podrías hacerlo, ¿no? Perdón, no, las primeras de círculo cerrado se hacían, pero era un disparate para la cantidad que hicimos, entonces, pero sí apalancar con empresas locales, por eso digo, da para extendernos. Con tema de financiamiento de nación, es muy importante, esos lotes de plusvalía de la ampliación urbana originales, 192 se le vendieron, el municipio se los vendió al Procrear. Y después el Procrear lo sacó a licitación. Yo creo que el Procrear, pues siempre se habla de esto, hay que segmentar, hay un instrumento para cada segmento. Procrear es para un segmento, el círculo cerrado de viviendas para otro segmento, quizás un poco más bajo, pero que no se puede bancarizar. El que tiene recursos va al banco, en un país normal va al banco, pide un crédito a 30 años hipotecario y se acabó la historia. Y los institutos de la vivienda tienen otras herramientas. Entonces, para mí el Procrear fue una buena herramienta, a diferencia de lo que fue el Plan Federal. Porque el Plan Federal tenía un déficit que es clave. No tenía actualización de cuota. Esas 423 casas del Plan Federal de Trenquelauquen, si se hubiera cobrado el ajuste por coeficiente de variación salarial, se podrían haber hecho 128 casas más. ¿Es justo que alguien no pague una actualización de una cuota y pague 8.500 pesos la cuota y 120 están esperando tener una casa? Por eso hablaba de planificación y equidad. Para cada segmento, un instrumento. Y no mezclar, porque si las casas de Plan Federal iban para gente de clase media BC1, tampoco estaban bien alineada la calificación. Y ahí voy a una cosa que habían dicho al principio. Una de las cosas muy importantes que hicimos en el 2017, un instrumento electrónico para hacer un censo habitacional universal. Ahí tenemos información de confort. Después cómo cambian los grupos humanos, las parejas, los chicos van para un lado, para el otro, es un lío bárbaro. Pero digo, sin información no se pueden tomar decisiones. Entonces, debería haber un universo nacional de cuál es la demanda, la necesidad de obra pública y de infraestructura para poder planificar la inversión, ¿no? Bueno, nos estamos pasando un poquito de tiempo, así que... Sí, puedo cerrar con un dato sobre esto, si lo puede hacer el Estado, desde ya confiando en que el Estado tiene un rol articulador. Si ponemos en contexto el déficit habitacional que tiene el país y pensamos que el Estado puede hacerlo, nos lleva 160 años resolver el déficit habitacional a 100.000 viviendas cada 4 años, que es un mandato presidencial. Así que si no le ponemos creatividad, si no aprovechamos a los privados, si no se acomoda la macro y hay crédito, resolver ese déficit solo desde el Estado parece muy imposible. ¿Puedo dar un dato ahí? Pará. Escúchame. Claro, porque además ese costo fiscal tiene otro tipo de costos en las políticas públicas, lo que dejas de hacer para poner el dinero ahí, ¿no? No soy bueno moderando, se ve. No, Trenquelauquen tiene un déficit de 2.600 viviendas. A 30 millones de pesos, $30.000 con lote, estamos hablando de 72 millones de dólares que requeriría Trenquelauquen. Si hubiera un crédito a 30 años para 70, es imposible hacer 2.600 viviendas en un año. Digo, lo podés fraccionar y generar un rollover. No es tan difícil. Lo que necesitamos es estabilidad macroeconómica y financiamiento. No hay que inventar nada. Bueno, ahora sí voy a cumplir mi rol. Perdón que me pasé un poco. Yo siempre digo que cuando los temas urbanos se vuelven difíciles y casi siempre son más negativas que positivas, uso a Trenquelauquen y a 3 de febrero como ejemplos positivos de municipios que pudieron hacer las cosas bien. Acabo de sumar a Almafuerte y a Mendoza, así que bueno, no todo está, digo, el déficit de habitación sigue creciendo, los problemas del hábitat siguen, pero hay intendentes y hay lugares
que van buscando maneras alternativas y bueno, quisimos mostrarlo y la verdad que ojalá más municipios hagan lo que hacen estos municipios. Bueno, les dejo al próximo panel. Muchas gracias. No se muevan, quédense quietos. Viene el próximo panel. Ahí. Nosotros sí nos Nosotros podemos no. mover. Sí, sí. Ah, no. O sea, no se muevan. Señora, un placer, ¿eh? Alguien me lo prestó, lo dejo acá porque... Bueno, ya me escribieron varios por el intercambio. Los vamos a ir a visitar. Te quedas con la fábrica, sigan. Ir a visitar, Angelito, gracias. Señor gobernador. Vamos para allá. También ¿A dónde vas a ponernos? ¿Acá? Nos seguimos corriendo. Sí. Sí, ahora. Ahora se llama. Voy acá. No, ahora. Ahí está el programa. Sí. Justo le decía a la chica que contuve porque si no, no termina más. No. Me tuve que contener. Adelante. Me tuve que contener, sí. No. ¿Cómo estás? Juan. Bueno, ¿qué vas a hacer? Perdón, ¿cuándo es? Hay mucho que no pique cosas. 24, ¿qué hora? 5 de la tarde. Tengo reunión con Rodrigo Iván, el secretario de Vivienda. Y Cedu también. ¿Ah, sí? Juntos. Bueno, voy a ver. Ah, bueno, dale. Acá con el amigo Juan. Dale. Listo, gracias. Por favor, un placer. ¿A vos te llamaron para el charla con el BID? ¿Cintia? No. Que es la empresa de todo el país latinoamericano, que es una charla de media horita, 3 horas. Tiran, empiezan a sacar datos, ta. ¿Cuándo fue? Para un nivel. Ah, ¿sí? Porque quieren bajar un programa grande, aparentemente. ¿Tienes evento, Juan? ¿No? ¿Tenés un evento? 24 de abril. Bien, lindo tema. Vamos a tener un tema nuevo. Lindo tema, muy lindo tema. ¿Cuál es el tema nuevo? BTR. BTR sustentable. De esas cosas no sé nada. Ah, hace rato que querés hacer pintura. Ahora sale. Bueno, como te digo, yo no voy a estar. El sector privado. Ah, pero se rajó. No. Huyó. Está bien, No, está por ahí. No, está en todos lados. Bueno, fíjate, Cedu. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Sí. Pero desafiados. Va a estar también ahí. ¿Qué pasó algo o no? Ponele. Pero bien.
Hace que sea divertido, si no. Sí, si no, Puras golondrinas. No, una pavadita, un par de cosas, pero no, todo bien. Subir cosas que pusieron un poquito, pero bueno. Una pavada. Queremos que esté. Sí, a disposición de las colonias. Nosotros sacamos el fideicomiso, avanza sobre la carta de más colonias. Ahora estamos con la parte de plano, estación de vida. Siempre hay como una construcción con ahí. Y ya la firma de los personas están aprobados, de los convenios de adhesión. Pero igual estaba. Sí, pero por eso no puede hacer unidades más grandes. Pero ves, mi vida ¿Arranco? te pide perfil Bueno, sustentable, nada, ¿no? esto como se. Pero bueno, nosotros. Hola. ¿Ahora estamos? Bueno, si no están cansados, arrancamos el último panel y no sin retarlo a Fernando, que no hizo las cosas bien y nos apretó contra el final de la jornada. ¿Dónde está Fernando? Se fue encima. Encima se fue. Bueno, le di la cara. Bueno, ahora quiero hacer una pequeña reflexión antes de presentar al panel y que estamos en una universidad. Y la universidad lo que tiene son, por definición, no hay soluciones para todo iguales. Entonces, lo interesante es entender de que hay experiencias disímiles para realidades disímiles y que no hay recetas inalterables. Y que sobre lo que estamos hablando, menos que menos. Creo que esto es lo importante. Dicho esto, voy a presentar a los que hoy nos acompañan en este panel y estamos hablando de Ricardo Inti Alpert, que es un coordinador general de... Ausente, faltó. Creo que está... No, está presente, pero no está presente aquí. Entonces, luego está Alejandro Sparacino, que es exdirector nacional de acceso al financiamiento, Bautista Pino, que es jefe de gabinete de 3 de febrero, Damián Tabacman, que es presidente de la Cámara de Empresarios de Desarrollos Urbanos, de la CEDU, Juan Jacopino, presidente de Urbanismo y Vivienda del Centro Argentino de Ingenieros, y Charlie Espina, director, presidente de la Asociación Empresarios de la Vivienda. Yo tengo algunas preguntas que hemos estado compartiendo con Cintia, a la cual agradezco la invitación, a pesar de que, hablando de vivienda, yo estoy en mi casa, porque soy miembro de esta casa, por varias cosas, además de ser exalumno. Y de algunas de estas yo las voy a ir dirigiendo para no hacerlo a todo el panel. Y yo voy a arrancar primero para preguntarle a Alejandro, ya que lo tengo a mi derecha, ¿por qué desde el sector público se debe entender el negocio privado? Y cómo mediar entre las buenas intenciones, la gestión y las fallas en las regulaciones e incentivos. Algo que tiene que ver con la última charlita que se hubo en el panel anterior. Bueno, a ver. ¿Ahí prendió? ¿Se escucha? Bueno, ¿qué tal? También gracias Cintia por la invitación. También me siento local ahí como profesor de la maestría de Economía Urbana. Y esto es algo que a mí me interesa mucho transmitir a todas las generaciones de alumnos que van pasando, ¿no? Tenemos muchos empleados, funcionarios de distinto nivel, de gobierno local, provincial, y siempre digo lo mismo. Ustedes tienen que entender el negocio del privado, digamos, y este año me tocó que casi todos se quedaron sorprendidos cuando le decía el Estado bobo. Digamos, el Estado bobo que da todo sin saber el negocio que hay atrás, o el Estado que cree que el privado tiene tantas ganancias que lo ahoga y no hay negocio para ninguno. Entonces, evaluar un proyecto y conocerlo desde el Estado permite saber claramente si hay un beneficio social
y es el Estado el que tiene que acompañar promoviendo ese tipo de actividad, o si hay un negocio privado, cómo hacer en la evaluación esa para que sea el privado el que invierta. Recién lo decía Miguel Fernández, digamos, el poder multiplicador de la tierra. ¿Por qué el Estado le va a hacer la infraestructura si nada a cambio? Digamos, hacer infraestructura pública de servicios públicos genera una gran rentabilidad. Entonces, eso va llevando a que uno vaya entendiendo ese flujo de fondos. Me ha tocado participar con algunos municipios, 3 de febrero, Corrientes, tratando de entender que si hay negocio, puede haber inversión pública. Y también en algo que alguna vez hablábamos con Fernando Álvarez de Celis, si hay algo que el Estado no debe hacer es ir a un lugar donde tenga que hacer vivienda e infraestructura, o hacer vivienda donde ya existe la infraestructura, o llevar la infraestructura donde falte la vivienda. A ver, los recursos son escasos no solo en esta gestión, sino en todas las gestiones. Después, la otra pregunta que me hacía Daniel es ¿cómo ayudar? ¿No? Claramente uno va a poder ayudar con el tema de la celeridad. También preguntaban respecto a si el Estado tiene que construir o no. Estuve hace 2 semanas en Perú, donde hay un gran desarrollo de vivienda social, todo privado. Lo único que hace el Estado es facilitar algunos indicadores de vivienda social, y ellos ya están en un nivel tecnológico que pueden construir 20 o 30 pisos en un año. Entonces ahí uno también piensa, ¿cuál es el negocio de ese privado? La previsibilidad y la alta rotación del capital. Ahí va a haber negocio. Y como dice acá, exdirector nacional de acceso al financiamiento, además de ser profesor acá en la maestría, me tocó estar como coordinador operativo del Procrear. Y ahí vienen algunas de las dudas cuando uno empieza y está del lado de hacer la política pública. ¿Cuál es el mejor aspecto? Bueno, vamos por los subsidios. Los subsidios, si no hay aumento en la oferta, se va todo al precio de la demanda. Digamos, no podés hacer una política de subsidios desde el Estado si no aumentó la oferta en el momento previo. Si no, lo que vas a hacer es recalentar el mercado. ¿Qué pasa con las buenas intenciones? Nosotros teníamos lotes y no teníamos viviendas construidas. Bueno, busquemos quién viene a construirlo. Y después, cuando uno tiene que acomodar los papeles, no es tan fácil. Porque viene un privado y dice, bueno, yo construyo, ahora, pero ¿por qué ese privado y no otro? Entonces, hay veces que desde el Estado hay algunas limitaciones que, bueno, que uno tiene que tener esa tolerancia a la frustración y decir, bueno, lo que no puedo hacer ahora o me va a llevar 3 meses, quizás me lleva 6 meses, 1 año. Pero hay que empezar a hacerlo, hay que tener la prolijidad en los papeles, en las licitaciones, para que el privado se pueda sumar. Es fácil decir, hay un privado que quiere, el Estado que quiere, pero después organizar los papeles no es un tema menor. Otro aspecto que también mencionaban antes es el tema de la plusvalía. Y yo ahí, a cada persona que venía a verme, era, la plusvalía existe y se paga por arriba o por debajo de la mesa. Digamos, mejor que sea transparente. Digamos, no hay nadie que esté en temas urbanos que no sepa que el cambio de uso del suelo genera una ganancia. Ahora, ¿quién va a cobrar esa ganancia y aplicarla a otros gastos de capital? Hablábamos con Bautista que ellos tienen mucho recurso propio y casi todo el gasto en capital es con financiamiento del municipio, lo cual sería el ideal. Así que bueno, quizás en estas preguntas, y dejo espacio a los demás ya que estamos con poco tiempo y estoy a disposición, desde el Estado, en cualquier nivel, es importantísimo conocer cuál es el negocio del privado. No es tan complejo el negocio de la vivienda como para que no haya gente que lo pueda entender. Si no lo entienden, van a estar regalando recursos públicos o ahogando un negocio donde no hay. Y después ser muy prolijo con el tema de regulaciones. Un tema de las regulaciones que a veces genera confusiones: se le pone precio tope a una vivienda. Si no se le pone una superficie mínima a la vivienda, lo que estás haciendo es quizás generando una política para viviendas pequeñas, para estratos altos, lo cual tampoco vas a llegar con una promoción a la vivienda si no te fijas en más de un parámetro. Bueno, y así hay muchas cosas más, pero bueno, cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bautista, creo que algo te expolió ya el intendente, pero ¿podrías contarnos cuáles fueron los desafíos y los logros de esa articulación con el sector privado? Bueno, antes que nada, cada vez que me encuentro con un desarrollador que por algún motivo visitamos una obra o nos contacta porque tiene algún inconveniente, siempre trato de preguntarles lo mismo. ¿Recordás cuáles fueron tus últimas interacciones con el Estado, con cualquier ciudad de la Argentina?
Y todos te contestan lo mismo. Sí, vivo llamando secretarios de planeamiento o subsecretarios en la ciudad de Buenos Aires pidiendo que por favor me aceleren un plano o un permiso de obra. Creo que algo hay que cambiar de la relación público-privada entre las empresas que producen viviendas y el Estado en la Argentina. Y creo que el desafío de proponer esa nueva agenda no es responsabilidad de las empresas de vivienda, sino de los hacedores de política de vivienda en nuestro país. Y de la experiencia de 3 de febrero quisiera resaltar 2 cosas, pero antes de eso, un pequeño comentario sobre qué significa el déficit habitacional, ¿no? Y el déficit cuantitativo en primer lugar, porque a veces se habla de la gravedad de las 3 o 4 millones de viviendas faltantes en la Argentina, se habla de la gravedad del déficit cuantitativo y cualitativo. Hoy en la Argentina tenemos pibes y pibas de 30 a 35 años que no se pudieron ir de la casa de sus padres, producto del fracaso de la reforma anterior a la ley de alquileres y también producto de la dificultad por la macro argentina de acceso a la vivienda. Entonces, déficit de vivienda es hablar de fracaso del proyecto de vida de nuestra sociedad y de nuestras familias. Y eso es de lo que hablamos cuando decimos que faltan viviendas y lo que tenemos que resolver es mucho más que la producción de nuevas viviendas. Además de eso, del modelo de gestión de 3 de febrero y del modelo de gestión de suelo de 3 de febrero, quisiera destacar algunas cositas, ¿no? Lo primero, que nos propusimos dejar de hablar con los desarrolladores inmobiliarios sobre los permisos de obra. Hicimos una transformación muy profunda sobre la tramitación de planos de obra, de permisos de obra, y pasamos de permisos que se otorgaban en 1 año de demora o de duración del trámite a 21 días del lado del municipio. No hace, al intendente que ya se fue hay que aplaudir. Porque la decisión política es la prioridad número 1 en esta agenda. Es la prioridad número 1. Y esto está bueno que se los contemos nosotros que somos los funcionarios, pero mejor es cuando lo cuenta el sector privado. Que pudimos, el tiempo promedio hoy, que es un indicador que seguimos mensualmente, es de 2 meses. En 2 meses están empezando los trámites para tener un permiso de obra y se están yendo con el plano aprobado en la mano. Y vienen solo una vez a la municipalidad. Pueden gestionar todo online desde la plataforma. También pueden acceder a toda la información de la ciudad a través del plano abierto. Y vienen una sola vez a pagar los derechos, que podrían no venir incluso, porque lo pueden hacer por transferencia bancaria, plusvalía y derechos de construcción, que eso también va a un fondo específico para hacer obras y financiar gasto en capital. Lo segundo, y creo que esto nos permitió empezar a evolucionar en la discusión con el mercado de vivienda. Lo segundo es vincular las áreas de centralidad del desarrollo de la ciudad con la periferia de la ciudad. Uno de los roles del Estado y de los gobiernos locales, a mi modo de ver, tiene que ser trabajar no solo sobre las macrozonas de desarrollo prioritario de una ciudad, porque si no potenciamos la desigualdad. Y esto es algo que, como alumno de Cintia, no puedo dejar de mencionar, porque es algo que en esta casa también nos han enseñado mucho. Tenemos que generar un desarrollo en equidad en la ciudad. ¿Y cómo lo hacíamos o cómo lo podíamos hacer? Potenciando las macrozonas de promoción del hábitat asociadas a las macrozonas de centralidad de la ciudad. El desarrollo prioritario tiene que financiar en parte de manera cruzada el desarrollo de las macrozonas de promoción del hábitat. Y eso pudimos hacerlo no solamente trabajando sobre planes de hábitat y financiando con la plusvalía, sino generando incentivos para que haya más y mejor desarrollo en las centralidades. Logramos, por ejemplo, con mucha creatividad normativa de nuestro equipo también de legales, tener FOS en las centralidades y convalidado por la provincia de Buenos Aires, cuando el 8912 es restrictiva en esto, creando un premio con una zonificación nueva, C2, que se solapa por encima de las otras zonificaciones y que nos permite tener locales de mayor jerarquía y, por tanto, incentivos a tener más atractores de viaje, más atractores de vida urbana y entender que una ciudad es atractiva por las actividades que tiene sobre su territorio. Lo tercero es cambiar la mirada del desarrollo desde el Estado. Creemos que el mercado tiene un rol central en la producción de viviendas, quizá el sesgo de estar en el AMBA, tomando lo que decía Miguel antes, pero también entendiendo que tenemos que empezar a hacer gestión de suelo pensando en el Gran Buenos Aires la transición residencial industrial, industrial residencial.
Y por eso estamos trabajando en un parque industrial para generar más de 80 vacancias urbanas con grandes empresas que van a ir liberando las plantas de las áreas de centralidad y que eso nos permitan dinamizar el vuelco de nuevos metros cuadrados construibles, vendibles finales al territorio. Y eso obviamente va a generar, en definitiva, que baje el precio del suelo y que haya mayor asequibilidad. También estamos trabajando y hemos trabajado mucho en herramientas y queremos lanzarlo en breve, un banco de FOT que nos permita capitalizar el 100% de las unidades de los metros cuadrados construibles. Bueno, podemos hablar mucho de esto y de hecho lo hemos hablado acá con Alejandro y con Cintia la semana pasada, pero uno de los grandes desafíos es aprender a gestionar que todo el FOT posible y potencial de una ciudad se pueda materializar. ¿Por qué, básicamente? Porque una ciudad, en definitiva, por el urbanismo del siglo XXI, va a ser rica y atractiva de acuerdo a su densidad, no a su altura. No es la misma altura que densidad. Otra de las cosas que me llevo de aprendizaje de esta casa, de haber estudiado con estos docentes, ¿no? Pero sí es importante remarcar que tenemos que generar instrumentos para poder materializar la mayor cantidad de metros cuadrados y de meter la mayor cantidad de habitantes posibles, con responsabilidad, de acuerdo a la legislación y siempre de manera ordenada en el territorio, porque eso lo que va a hacer es que pueda potenciarse la vida urbana, la cercanía de la ciudad, la mixtura de usos y por ende crecer. Hoy tenemos muchos lugares donde por protección patrimonial o por otras restricciones, la altura limita la materialización de ese FOT. Entonces, uno de los desafíos que tenemos que crear, y para esto hay que avanzar en normativa e innovar en esa normativa, es que haya transferibilidad entre una parcela y la otra con posibilidad de venta y que esto se pueda hacer con un instrumento transparente y regulado por el Estado para que se pueda, a través de la creación de un banco de FOT, para además capitalizar la totalidad de la plusvalía, poder transferir unidades de metros cuadrados construibles, vendibles finales, de una parcela que tiene restricciones a una que no lo tiene. Y además que se pueda compensar a todos aquellos que por decisión del Estado se ha afectado el valor de su parcela por una normativa, por ejemplo, de protección, porque así la comunidad lo pide. Y después, por último, quisiera como plantear tres grandes desafíos que para mí tienen que surgir de cara a futuro en la articulación público-privada. Y creo acá que los bancos de desarrollo que estaban en el primer panel tienen un rol central y fundamental. Lo primero es, hay que crear bancos de tierra, bancos de suelo en todas las ciudades de la Argentina. Se puede hacer obra pública, se puede generar recursos nuevos, se puede capitalizar los municipios trabajando, en definitiva, sobre el mercado de suelo de una ciudad. Los ejemplos del panel anterior son muy claros, pero en este contexto tenemos que empezar a generar, y no quiero redundar con lo que dijo Diego Valenzuela en el panel anterior, pero es importante empezar a pensar cómo financiamos el desarrollo sostenible y sustentable de este desafío en las ciudades. Lo segundo es avanzar en nuevas agendas del mundo inmobiliario. El mercado inmobiliario global está yendo a la tokenización. En la Argentina hoy todavía no se habla de esto. Tenemos que empezar a facilitar el acceso a metros cuadrados vendibles a pibes jóvenes, a pibas jóvenes que pueden ahorrar 100 o 50, 80 o 200 dólares por mes, quizá, o un poco más, y que puedan empezar a invertir en el mercado inmobiliario con un activo en un respaldo real y que además eso le pueda generar una plusvalía y que sea reserva de valor y que además permita de a poco y de manera gradual el acceso al suelo. Es muy importante que podamos empezar a discutir la tokenización de los activos inmobiliarios de manera seria, responsable, profunda y sobre todo buscando generar asequibilidad e igualdad en el desarrollo de las ciudades. Y el tercer punto, que creo que acá tenemos mucho por trabajar en la colaboración público-privada, y con esto termino, es el déficit habitacional cualitativo. Tenemos, por un lado, el sector público que animarnos a transformar los códigos de edificación, pero además, cada vez me convenzo más, la otra cara del déficit, y es especialmente la cara de los vecinos más pobres de nuestras ciudades y de los que más lo sufren todos los días, y en especial en un día como hoy, que es un día de lluvia, donde no me canso de recibir casillas inundadas en los barrios populares al teléfono a cada madrugada que llueve. Tenemos que empezar a entender que en muchos hogares el salario real es una variable stock que no va a variar, es una variable fija. Pero es responsabilidad del Estado, trabajando con la cadena de valor de la construcción, poder innovar en la materialidad de las viviendas
para poder lograr la misma calidad o mejor calidad de la vivienda con investigación y desarrollo a precios más accesibles que permitan empezar a reducir de manera sostenible el déficit habitacional. ¿Y por qué esto no sucede en la Argentina? Porque en la mayoría de las ciudades de la Argentina, y esto nos incluye, tenemos códigos de edificación de los años 70, 60 y 80. Y eso también es un desafío pendiente en el esquema público-privado. Ojalá que podamos evolucionar la discusión y que sea responsabilidad también nuestra, no solo hablar de los permisos de obra y de cómo hacer para acelerar el plano de obra de un desarrollador que nos llama al teléfono, sino empezar a discutir de manera seria y profunda hacia adelante cómo transformamos la política de vivienda en Argentina. Gracias. Bautista. Damián, yo te doy vuelta a la pregunta que le hice a Bautista. Porque la pregunta que le hice a Bautista era en relación a los desafíos y los logros de la articulación del sector, ahora te lo digo a vos, público con el privado. ¿Cómo es al revés la pregunta? O sea, ¿cuáles son esas relaciones? ¿Qué es lo que son las situaciones que son positivas? ¿Cuáles las que no? ¿Cuáles son las experiencias? Hola, se escucha así. Bueno, gracias Daniel, gracias Cintia por la convocatoria y bien Bautista, ¿eh? Muy bien, Bautista. Che, Daniel, está jodido, está difícil. Es la misma. Está re difícil. Déjame que te lo baje un poquito a tierra. Digo, ya desde hace un rato venimos escuchando una serie de reflexiones que incluyen un montón de cuestiones que en general están bien enunciadas, ¿verdad? Pero simultáneamente muchas de esas podemos entrecruzarlas con la coyuntura que estamos viviendo, que sin duda es muy compleja. Por supuesto, con el deber ser, que en una casa de estudios como esta y en un ámbito en el que yo también me siento parte, está buenísimo que hablemos, pero siempre tenemos que tener como un ancla vinculado con la vida real y con lo que sucede cotidianamente. Y lo cierto es que está re difícil. Está re difícil porque no hay plata, es un dato, no hay plata, ¿no? Y así es la vida, no hay plata, ¿qué va a hacer? Por lo menos no en el sector privado, en el sector público, perdón, y eso definitivamente es un obstáculo para muchas de las cosas que se escucharon esta tarde, un montón, así que hay que empezar por asumir esto que está ocurriendo, empezar por asumir una impronta política del gobierno nacional con la que hoy convivimos, que procura o pretende que muchísimo, por no decir todo, recaiga en la responsabilidad del sector privado y que seamos los empresarios los que hagamos lo que podamos hacer y un Estado que procura no hacer, ¿no? La pregunta de Lucas de hace un ratito, se fue Lucas, sí, nos hubiera encantado escucharlo, yo tenía ganas de levantar la mano y decir, Lucas, ¿vos qué pensás? ¿No? Pero bueno, de si el Estado tiene que hacer o no hacer, bueno, podemos opinar lo que querramos, pero hoy está la agenda marcada por un Estado que está decidido a no hacer, mientras esté este que está, ¿verdad? Y si este que está cambia de opinión, veremos, pero por ahora la opinión que tiene está dicha con un énfasis, ¿no? Y con una convicción, bueno, que casi tenemos que entender que va para ese lado, ¿no? O tenemos que entender que va para ese lado y que eso incluye trabajos público-privados tendientes a cero, ¿no? Tendientes a cero. Y cuando digo tendientes, soy optimista, cero, ¿no? Para ser un poco más crudo y realista respecto del universo en el que tenemos que movernos, ¿no? Y efectivamente se dijo acá y se dijo varias, bueno, Alejandro lo mencionó, pero se dijo varias veces, y a mí me toca mucho interactuar con desarrolladores inmobiliarios del resto del mundo y en particular del resto de Latinoamérica, y efectivamente en Perú el grueso de los desarrolladores inmobiliarios no trabajan para ricos, ¿no? Trabajan o para clase media o para vivienda social, y esto pasa en Perú, pero pasa en casi todo el resto de los mercados del vecindario. Cuando digo el vecindario, digo los uruguayos de una vivienda promovida o vivienda social, o qué sé yo, muchos argentinos haciéndolo allá, pero también muchos uruguayos, y lo mismo los paraguayos, ni hablar de los chilenos, ni hablar de los bolivianos, ni hablar de los brasileros, ¿verdad? O sea, qué sé yo, o sea, esta visión de Milei
de delegar en la actividad empresarial en el sector privado, aún atendiendo a los segmentos medios o aún atendiendo a los segmentos bajos, bueno, es parte de la actividad cotidiana en el vecindario latinoamericano, ¿verdad? Y completamente a contramano del procrear de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner, completamente a contramano, ¿verdad? De eso que supimos tener en la Argentina. Ahora, en el mientras tanto, hablar de eso está difícil, ¿no? No está difícil, está re difícil, porque bueno, ahora vamos a compartir información también con Charlie, que está en el mercado igual que yo, pero solo para que sepan, estoy seguro que pueden saberlo, pero solo para que sepan. Hoy, Charlie, construir para el segmento más alto de la población, no dan los números, ¿no? No dan los números. Para el segmento más alto de la población, para el que no tiene crédito, no necesita crédito, no, o sea, tiene el poder adquisitivo, tiene la plata juntada, quiere mudarse, qué sé yo, para ese hoy, bueno, ya lo sabrán, pero por lo menos lo repaso, ¿verdad? El costo de fabricación de un metro cuadrado está holgadamente por arriba del precio de venta, holgadamente, ¿no? Por supuesto, no somos ninguna excepción en desarrollo inmobiliario, porque ya lo escuchamos a Velocopit, que lo dice todos los días por la tele, y no sé cuántos otros sectores que dicen más o menos lo mismo, no dan los números, bueno, nosotros tampoco nos dan los números, ¿verdad? Y en este contexto, y no es que querramos llorar, es que simplemente de vuelta, como hace Velocopit, yo te cuento los números, nosotros también te podemos contar los números, no dan los números. Para el segmento más alto, ¿verdad? Así que, ¿qué queda para el resto del mundo? En un universo en el que, bueno, en que no hay crédito hipotecario, no hay plata, no hay para el segmento más bajo, no hay, bueno, qué sé yo, más o menos es la radiografía de la vida real. Hoy no dan los números para el segmento más alto, ojalá el mercado vaya acomodándose, veremos si se va a acomodar, pero bueno, ojalá vaya acomodándose, podría no acomodarse por un tiempo largo, ¿verdad? Dios no lo permita, pero ojalá vaya acomodándose. Y en la medida que se vaya acomodando el mercado y que se vaya acomodando la realidad macroeconómica, que podría no acomodarse, pero bueno, ojalá vaya a las trompadas normalizándose, y de la mano de eso, sí, tenemos la expectativa que el sector financiero aparezca como un player posible, dando financiamiento, toda vez que no puede darle plata al Estado, prestarle plata al Estado. No tengo, yo personalmente, y esto es seguro súper opinable, no tengo ninguna expectativa que ocurra ni mañana a la mañana, ni pasado mañana a la mañana, ni el lunes que viene tampoco, pero bueno, ojalá esto suceda más temprano que tarde, y lo pongo en el campo del ojalá, y en el campo del ojalá y en el campo de la normalización, bueno, es posible que de alguna manera nos empecemos a parecer a la normalidad que uno ve en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Perú, esa normalidad, ¿no? No digo la normalidad danesa, digo la normalidad del vecindario, y en el vecindario efectivamente los desarrolladores inmobiliarios mayoritariamente trabajan para los, no para los ricos, algunos sí, pero es marginal, mayoritariamente para los segmentos medios, medios bajos y vivienda social, y la vida así transcurre, y es posible hacer desarrollo inmobiliario completamente privado con herramientas o instrumentos que permitan atender a ese segmento y efectivamente hacer las obras, como dijo Alejandro, rapidísimo y ganar plata. No veo ni de cerca que ese escenario lo tengamos mañana a la mañana, ni en el corto plazo, pero me parece que sí, que hay que pensar que eso puede ocurrir, pero también debo decir que asumiendo que ese escenario está entre lo deseable y lo posible, si alguien me pregunta en la Cámara que yo presido, en esa expectativa, ¿cuántos desarrolladores inmobiliarios en los últimos días salieron a comprar terrenos aptos para segmento medio-bajo de la mano de la vuelta del crédito hipotecario? Y sin que haga ninguna encuesta, digo que ninguno, ¿verdad? Ninguno, con lo cual, ninguno, ¿no? Sin exagerar. Pero bueno, pero ojalá eso, ojalá dentro de ese ámbito eso suceda, ¿no? Y de vuelta, una cosa más. Está bien, está buenísimo muchas de las cosas que efectivamente con mucha inteligencia dijo Bauti. El Estado, hay cosas que puede hacer desde todo punto de vista, pero desde lo urbanístico, por supuesto que sí. Tenés estas cosas que vos estás planteando del uso del FOT y el banco de tierras y la transferibilidad de la edificabilidad. Lo estamos escuchando como agenda del cambio, habrás escuchado, como agenda del cambio de código en Buenos Aires. Me parece que son herramientas que, si prosperaran, pueden ser potentes para que las cuentas den un poco más y se pueda trabajar no solamente para el segmento más alto de la población,
puede ser, y ojalá ese tipo de cosas vayan apareciendo. Y solo por último, está buenísimo los 20 días o no sé cuánto. Te cuento, Bauti, que en Madrid empieza mañana, porque en Madrid existe la declaración responsable y el dueño del terreno y el arquitecto firman y mañana empezaste. Así que un día, una tarde, es más rápido que 21, pero no importa, vamos bien. 21 está muy bien. Pero no somos Madrid. No somos Madrid. Después de un baño de realidad coyuntural, vamos a pasar a hacer una pregunta que tiene un poquito más de perspectiva, que te la hago a vos, Juan. ¿Cómo podemos activar suelo urbano para proyectos público-privados? Y si puede un banco de tierras a nivel nacional, subnacional o municipal convertirse en un caso de éxito. Y si en así, ahora sí, para empujar sobre el sector público, ¿qué rol debería jugar el AVE entonces en esa circunstancia? Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, gracias, Cintia. Personalmente voy a hablar de algo que vamos a coincidir todos, que es el modelo de ciudad que queremos, que va a ser una ciudad compacta y que es un buen momento para hablarlo también, porque en este momento donde no hay plata es bueno introducir esto, porque tenemos tiempo para materializarlo. Todos vamos a querer una ciudad compacta, una ciudad más densa, con lo cual también debemos repensar ese concepto de densidad como algo positivo. Es algo que la sociedad tiene que comenzar a procesar. Tenemos que seguir adelante con ese modelo de ciudad, como decía, donde se reduzcan las dispersiones, ese modelo de ciudad de cercanías, ese modelo de ciudad donde haya menores consumos, que haya menos emisiones. Ahora, tenemos la posibilidad de llevar adelante ese modelo de ciudad. Y la verdad que ha sido muy interesante escuchar a los intendentes cuando decían cómo sus ciudades crecían para el noroeste, crecían para un lado. Y es muy oportuno comenzar a pensar en una ley nacional de urbanismo sostenible, donde se base en este concepto de ciudad compacta. Y para eso también tenemos herramientas para facilitar a todas las ciudades de la Argentina a que puedan materializarlo. Siempre pienso yo de ese brazo ejecutor que puede ser el sector privado. ¿Cómo? Existen un montón de áreas de infraestructura subutilizada. En todas las ciudades las tenemos. Obviamente en ciudades más grandes las vamos a ver mucho más fácilmente. Con esa pregunta simple y tonta como decir, ese terreno que me salga gratis no iría a construir. ¿Cuántos de nosotros lo pensamos? Hay un montón de zonas donde ningún privado iría a construir ahí. Ahora existen herramientas para llevar hacia allá al mercado privado, al sector privado, y que nos haga esa ciudad compacta. Sola no van a hacer. Las ciudades naturalmente no van a llevar adelante ese modelo que necesitamos. Ahora bien, tenemos un ejemplo de éxito de desarrollo territorial como ha sido la Ley de Vivienda Promovida a Uruguay. No digo que es una solución para una solución habitacional, pero sí es un éxito territorial enfocado puntualmente en áreas específicas. Y esa Ley de Vivienda Promovida de Uruguay, si la adecuamos a la Argentina, ayudada de un perfil sustentable obligatorio para esos desarrollos privados, podemos hacer ciudades compactas y ciudades basadas en una nueva edificabilidad que tenga un perfil que pueda ser también representativo. Me parece que hay un lineamiento que es muy interesante y es el que debemos parar un poquito, separarnos un poco de todos los canales que tenemos actualmente de desarrollo habitacional, y es este nuevo. Creo que, como dijiste bien, Cintia, hay un menú de opciones, no hay una única solución para contribuir a lo habitacional. Pero entendemos nosotros, el Centro Argentino de Ingenieros, hace varios años que estamos trabajando sobre lo positivo que ha redundado en este ejemplo concreto, con resultados concretos en Uruguay, y es bueno tomar lo positivo y adecuarlo, por supuesto, a lo nacional, a lo local. Esa es una idea, es un pensamiento común para trabajar en lo que tiene que ver con cómo llevar adelante un nuevo modelo de ciudad, que es el que tenemos que hacer también, ¿no? Un pantallazo. Bueno, gracias, Juan. Charlie, dos cosas te pregunto.
y de vuelta salgo de la coyuntura para ver cómo si el mercado de capitales puede apalancar el financiamiento de sectores medios y bajos y si están los desarrolladores inmobiliarios preparados para financiarse en el mercado de capitales. No estoy hablando del hoy, sino con capacidad de hacerlo en el tiempo. Ustedes tuvieron una experiencia específica al respecto y te agrego la segunda parte de la pregunta, que me parece que tiene relación. Si puedes hacer algún comentario sobre el estudio que hizo la EB que se engancha con esto. Bueno, gracias. Gracias, Dani, por la invitación. Cintia, un placer estar acá. Mientras te escuchaba, veía la cara del presidente de CEDU diciendo no están preparados. Yo creo que, digamos, en un ámbito como este y para el nivel de análisis de lo que veo que vienen haciendo desde temprano, estamos obligados a salir de la coyuntura, porque si no, digamos, nos quedamos discutiendo en cualquier inmobiliaria de la esquina. Lo que queremos es ver cómo se puede armar un mercado que sea sustentable y que funcione. Y como sí dijo Damián, no es ciencia aeroespacial, lo hicieron todos nuestros vecinos, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, hay como condiciones de mínima que tienen que haber. La primera es que el Estado deje de chupar todos los pesos que aparecen y cualquier ahorro que aparece y cualquier stock que aparece, lo deje. Entonces, si el Estado deja de absorber y empieza a haber ahorro de mediano y largo plazo disponible, es lo que le pasó a los otros países con los que estamos hablando. Lo que sí tiene que hacer el Estado, y ahí disiento con algunos de la mesa anterior con el tema de si tiene que construir o no, y ahora voy a explicar por qué, pero lo que sí tiene que hacer el Estado es fijar las bases para que se pueda usar ese stock una vez que se genere. Entonces, lo escuchaba Alejandro hablando del caso de Perú. Perú tiene la hipoteca de bien futuro y es bien claro que tiene que haber un derecho real que sustente el esfuerzo de cómo aplicar ese ahorro de largo plazo. Justo veo que Lucas Leach se retiró, pero cuando Lucas estaba en la gestión como vicepresidente del BCRA, el presidente Sturzenegger dijo, resolví cómo aplicar los créditos UBA para el usado. Para lo nuevo, perdón. ¿Alguien se acuerda cuánto se aplicó de los 120.000 créditos que se aplicaron para lo nuevo? Nada, ¿sí? ¿Por qué nada? Porque otra cosa que escuché que dijo Alejandro muy interesante es que hay que entender al otro. Yo digo que hay que recorrer todo el espinel y tratar de entender dónde le aprieta el zapato a cada uno. Los bancos, por más que el Banco Central le diga, vos entregá créditos, aunque no sean hipotecarios, aunque no sea un derecho real, yo te lo voy a contabilizar en el consolidado del Banco Central como un crédito, creo que de tipo 4, que son los créditos hipotecarios, con derecho real. El director de legales del banco dice, no, pará. Todo bien lo que te digan en el BCRA, pero la guita es nuestra, ¿sí? Entonces, ¿dónde le aprieta el zapato a cada uno? Y no, entregalo al usado que se hipoteca. ¿Qué pasa con el usado? Se lleva todo el stock, ¿sí? Entonces, esos 120.000 créditos que se entregaron se llevaban todo el stock. Y nadie se puso un casco por eso. O sea, no se generó actividad económica. Entonces, pensar la cantidad de esfuerzos que hay. Había un expresidente del país que decía que así como los pozos petroleros, cuando no tienen un gasoducto, lo abren y el gas lo ventean, lo dejan que se vaya, en Argentina se ventea energía. Y yo creo que es tal cual. O sea, la cantidad de tiempo que le dedicamos todos para que después cuando tiene que llegar a la última milla se pierda en esto, por ejemplo, que el director de legales del banco dice yo no voy a entregar crédito a lo nuevo, hace que se hace todo el esfuerzo. Se habló de los programas de beneficios fiscales para poder beneficiar lo que es vivienda promovida, si querés. Hubo un esfuerzo enorme en la gestión, cambiemos con eso, y nunca se pudo instrumentar, porque no se terminaba de decidir cuál ventanilla de la Secretaría de Vivienda era la que te entregaba la exención. Para cuando te la entregó ya no la podías usar. Entonces, la cantidad de cosas que hay que ver, que uno tiene que pensar el ciclo completo, es enorme. Lo de que no hay una solución única, está claro. En el estudio que hicimos junto con CEDU, con la UNSAM, trabajamos juntos y bueno, está Harvard, pero no lo mencionamos tanto porque queremos que sea bien Naki Pop en el planteo. Lo que se hizo fue comparar con todos los casos de estudio de toda Latinoamérica de los que tanto hablamos, tanto Vivienda Promovida de Uruguay, como el programa Chau Suegra de Chile, como el semillero, sí se llama Chau Suegra, no, Chau Suegra. Es un programa de subida de alquiler,
para Chao Suegra. Y fue la marca fue muy buena. Son la suegra de ustedes, no, no. Semillero de Propietarios en Colombia también es otro programa muy interesante. Bueno, obviamente Miña Casa, Miña Vida, obviamente Infonavit. Y en cada caso tratamos de ver, más allá del enunciado, cuál fue la aplicación, cuál fue el resultado. Y entendemos que, digamos, para la problemática nuestra y saliendo de la coyuntura, en el momento que hicimos ese análisis, era la brecha el que dominaba, y entonces si es la brecha el que domina el análisis, por ejemplo, el alquiler temporario era mala palabra, pero el alquiler temporario donde vos le sacaste la brecha, la mitad del beneficio que tenía se lo quitaste, y donde desregulaste alquileres, la mitad del problema también lo resolviste. Entonces, saliendo de la coyuntura, encontramos dónde se podían aplicar. Pero vuelvo a lo primero que dije. Lo que tiene que estar son las cuestiones de base iniciales. Ley de alquileres fue una, eso está claro. Poder tener hipoteca de bien futuro, o cubos de aire, o el nombre que le queramos dar. Que el Estado no se lleve todo ahorro que esté dando vueltas. Todo eso son como condiciones de base. Y después, y ahí sí, por ahí diciendo con Damián, yo creo que sí el sector privado se acomoda. No porque esté listo hoy, pero porque nos acomodamos muy rápido. Yo creo que los argentinos en eso tenemos una gimnasia enorme que nos ha obligado, digamos, nuestro bendito país a tenerla. Y si nos acordamos, cuando se hizo la ley de blanqueo de 2016, recién a mitad de año salió la normativa CNB. ¿Sí? Y en el medio de esa normativa, y aún sin tener el capítulo impositivo aprobado, porque de hecho los fondos que se constituyeron sin el capítulo impositivo aprobado, esto es lo de la transparencia total del instrumento, se presentaron 38 fondos. En muy poquito tiempo se aprobaron 6, se suscribieron 5. Lo que pasa es que después se te acabó el mercado al que le ibas a poder vender, ¿sí? Por todo lo mismo venido. Entonces yo creo que si se generan las condiciones y después las emparcharemos, porque no es que el primer día vas a determinar todas las normas que funcionan. Cuando España lanzó los OSIMIs, los primeros 5 años no funcionaron, y un día dijeron, porque tenés que, por ejemplo, vos me decís mercado de capitales, yo te digo, el sector privado está bastante preparado. Ahora, hace un roadshow y vas a hablar a cualquier portfolio manager, de cualquier aseguradora, de cualquier caja de previsión social, y te va a decir, ¿y qué TIR devengo yo? No, bueno, mira, es equity. ¿Y cómo te voy a comprar algo que me penaliza a mí como gerente en mi bono de fin de año? Y vos decís, esa parte no nos la olvidamos. Por eso digo de recorrer todo el spinel. El inversor tiene que poder devengar la TIR de un proyecto de equity, porque si no, cuando lo hace, está penalizado el que invirtió hasta tanto termine el ciclo, con todo lo que involucra a Argentina, un ciclo completo de un fondo de estos que, por menos que queramos, va a durar 4 años, 5 años, ¿no? Entonces tienen que estar las condiciones de base, tenemos que recorrer todos, tienen que estar los incentivos, como para que cada uno de los decisores a lo largo de la cadena de valor, digamos, estén alineados como para poder subir. Muchas gracias. Y ahora intentamos preguntarle a Ricardo, pero ¿lo podemos conectar? ¿No está? Pero muy bien. Entonces, sin Ricardo, la pregunta, ahora sí, si alguien quiere agregar de los panelistas algo sobre lo que opinó lo otro, definió el otro o demás, está abierto un ratito y después hacemos un par de preguntas. No sé si quieren ampliar algo. Sí, Ricardo. Alejandro, perdón. Un tema que pasa mucho con lo que es política de vivienda, antes hablaban del procrear, es cada gestión le da una impronta distinta. Digamos. Hay veces que la política de vivienda termina siendo una política de empleo de nivel de actividad económica. Entonces ahí también se empiezan a generar soluciones que no son óptimas. Procrear empezó siendo créditos muy subsidiados, ahí 2012, 2014, con un impacto en la tierra. Después se dieron cuenta que ese modelo se acabó. Fueron a hacer proyectos sin analizar la demanda y siempre subsidiando. Y ahí también lo que decía Miguel, hay un montón de institutos de vivienda que tienen una cartera de 20.000 viviendas, 24.000 viviendas. Si ellos cobraran el valor actualizado, pueden hacer 100 viviendas por mes con lo que recuperan. Entonces,
Esa es una de las discusiones que a veces uno tenía con sus amigos de los IPB, diciendo, si vos no cobras, deja de ser solidario el sistema, dejás de tener recursos en el sistema. Entonces, el Procrear pasó mucho de eso, mucho subsidio de tasa total era el Tesoro al 0% y el ANSES con el FGS a una tasa del 16%. Bueno, a mí en particular me tocó gestionar viviendas que estaban mal formuladas en todo el país y terminó siendo más una política de infraestructura que de vivienda, porque a cada lugar donde iba el Procrear después venía la extorsión local diciendo, si vos no me haces la planta de tratamiento y el nexo, se colapsa todo, por 200 viviendas. Entonces, otra vez, viendo la relación público-privado, eso al privado no se lo hacen, porque saben que no le da la espalda para hacer la obra de infraestructura. Entonces, esa es una de las cosas que también hay que repensar. La política de vivienda como política habitacional, política de generación de empleo, y también pasaba en muchos informes, cuando se piensa en que alguien lo dijo acá, es solo propietario. No, para mí hay que pensar en que haya una estabilidad y una política de alquileres y renta que permita que sea un negocio eso. Ahí habría muchos privados seguramente que podrían aportar ese flujo. Gracias. Quería agregar una cosita muy interesante con respecto al tema del el acceso a la vivienda. No es solamente ser propietario, sino el alquiler, como bien decías. Y el alquiler no va a masificarse solamente con una desregulación por una ley. Hay innumerables zonas que, si no son apoyadas por el Estado, no va a haber oferta en alquiler. Hoy, si hoy vemos simplemente, veamos hoy en Villa Lugano cuántos departamentos hay en alquiler, no se triplicó como se triplicó la oferta en todos los demás barrios consolidados. Entonces, y en esos barrios, sí o sí, el Estado tiene que venir a apoyar, a desarrollar vivienda en alquiler, porque la vivienda en alquiler solo va a bajar el valor cuando haya oferta. La ley de oferta de vivienda, la oferta y demanda, que fue tan discutida en el sector de vivienda que no funcionaba, funciona, y lo vemos en la práctica que funciona. Ese es un punto con respecto a acceso a la vivienda respecto del alquiler. Y después, otro punto que me parece interesante resaltar, cuando hablamos de vivienda social, la vivienda social en propiedad, como siempre estuvimos hablando acá, creo que también hay que empezar a hablar de la vivienda social bajo otra figura, que puede ser la propiedad temporal de España o el leasehold inglés. Hay que empezar a pensar, desde mi punto de vista, en que la vivienda es un derecho humano fundamental. Es necesario que el Estado brinde una vivienda, la existencia de vivienda. Pero vivienda no es propiedad, son dos cosas distintas. Hay una pregunta por allá. Sí, por acá. Marcelo. Buenas tardes. La pregunta específica más para Damián y para Charlie, y lo venimos discutiendo hace varios años, ¿no? Y que nunca es el momento en la Argentina, porque nunca es el momento, o porque cambian las políticas, o porque los gobiernos cambian las banderas políticas y la política de vivienda difiere completamente, o porque la uva está atada a la inflación no se pudo domar, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es el momento en la Argentina para que el desarrollador privado vaya al segmento medio bajo de la población, como pasa en Perú y como pasa en el vecindario? Vos estuviste explicando un poquito, Charlie. Bueno, pero... algunas cuestiones de base son las que dije, pero el momento, digamos, hoy estás en el peor momento de la relación salario-metro cuadrado en décadas, ¿sí? O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Parece como cuando vas a las charlas de entrepreneurship y te dicen, bueno, en Argentina nunca es momento de emprender, y sin embargo hay emprendimientos, ¿no? Yo lo escuchaba a Mario en el caso de Mendoza, que decía que lanzó un programa, tenía solo 2.000 casas y se le anotaron 60.000 que tenían que pagar, no era que se las iban a regalar, ¿sí? Rubén cuenta que en Almafuerte no tiene mora, ¿no? No me extraña, obvio que no va a haber mora. Es como las uvas, tampoco tuvieron, ¿sí? El tema es cómo encauzarlo. Entonces, el momento, sí, siempre es ahora. Es como el cuento del fabricante de zapatos londinense que lo manda a los dos hijos a África y uno viene y le dice, no hay negocio, están todos descalzos, y el otro le dice, hay un negocio enorme, están todos descalzos. O sea, la necesidad la tenemos y está clara. El tema es qué instrumento podemos hacer y sí exigir la cuestión de base. Por eso insisto, el tema de un derecho real es necesario. Vos nombrabas nuevas formas de propiedad. La verdad es que en agosto de 2015, con la sanción del nuevo código, se hizo derecho real, derecho de superficie, todavía no se aplicó, pero para todo esto de la vivienda la puede...
No, ya tenemos la misma, pero se puede usar. O sea, vos tenés tierra que un club se decide que no puede vender porque la comisión directiva lo van a meter en cana a todos, pero no vende, pero por lo menos lo puede decir, fabricamos estas 100 viviendas o 100 dormis y después eso lo puede hacer las Fuerzas Armadas. Con lo que ya está escrito se puede hacer. Y eso puede ir a la bolsa, se puede securitizar. Entonces, las herramientas están y la demanda está, que es lo más difícil. Los países en general que estamos discutiendo no trabajan sobre el stock, trabajan sobre el flujo, porque no hay stock como tenemos nosotros de necesidad de vivienda. Ahora, obvio que es más fácil hacer el negocio punta de pirámide, que es el que hacemos todos, pero la verdad es que el momento está. La clave es que 2, 3 cosas de base estén, y son las que nombramos recién, que el Estado deje de ser una aspiradora de cualquier ahorro, cualquier stock que aparezca en el medio, y que tengamos una mínima estabilidad como para poder proyectar. Si piensan, hoy, cuando Damián empezó hablando diciendo hoy no es negocio, hoy hablaban de los municipios, bancos de tierra, al desarrollador que quieran le regalan la tierra que quieran y no hay negocio, no lo puede hacer ni con tierra regalada. Entonces no es un problema de tierra, ¿sí? Es un problema de poder adquisitivo y de los costos. Pero también estamos todos viviendo por $1 que hay que ver si es. Eso también. Pero bueno. Sí, yo creo, y por supuesto me puedo equivocar, intuitivamente que no falta tanto, ¿sabes? Me parece que no falta tanto. Me parece que hay una convicción y un rumbo muy claro planteado por el gobierno nacional. Me parece que tiene chance, esto es personal, obvio, ¿no? Y cada uno puede pensar exactamente todo lo contrario, es obvio que es así, pero yo creo que tiene unas chances serias de efectivamente encaminarla, de domar la inflación, de estabilizar las principales variables macroeconómicas y tengo la firme sensación estomacal que no falta mucho y que va a caminar y que de la mano de eso el Estado va a dejar de ser la gran aspiradora de capital y que efectivamente va a haber una reformulación muy de fondo de la dinámica de funcionamiento de muchísimos sectores de la economía que hoy no nos dan los números, pero que se acomodarán más temprano y más rápido de lo que alguno podría pensar. Y me parece que hay que tener eso en la mira, porque mi sensación es que nosotros como desarrolladores pongamos el segmento medio bajo y nos encontremos a la vuelta de la esquina con formatos de proyectos o negocios parecidos a los que ocurren en el vecindario, para mí falta conceptualmente hablando poco y si me apurás y me preguntás qué significa eso en términos temporales, yo creo que el año que viene estamos trabajando para un segmento de mercado muy diferente. Y por ahí me equivoco completamente, ustedes en un año me dicen lo tratar. Hoy es lo que siento. Tengo que decir algo con cierta urgencia. Me acaban de avisar que nos están echando. Hay una clase que empieza dentro de minutitos. Entonces, nada, Cintia creo que está claro que está comprometida a armar otra jornada porque nos quedamos con ganas. En un año ya vemos.